Buenas tardes. Soy Javier Díaz. A nombre de todas mis compañeras y compañeros de la biblioteca, les damos la más cordial bienvenida a una sesión más de este segundo ciclo de cursos virtuales. Aprende el acceso y uso de la información con el sistema bibliotecario de la Facultad de Medicina de la UNAM. En esta ocasión, con el curso Proyecto HDM, utilización de herramientas tecnológicas para creación de anatomía virtual. Nuestros ponentes son el doctor Ismael Herrera Vázquez y el doctor Juan Pablo Reyes González. Les pedimos que, como en los cursos anteriores, en cuanto tengan alguna pregunta, la hagan llegar a través del chat. Se le pasarán inmediatamente a nuestros ponentes. Adelante, por favor. Dentro del tema talleres virtuales de la Biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, agradezco al sistema bibliotecario de la Facultad de Medicina de nuestra UNAM su amable invitación. Y en especial al ingeniero David Flores, quien dirige el sistema bibliotecario de nuestra facultad. Al licenciado Javier Díaz, que se ha organizado estos talleres virtuales de manera muy asertiva. Y al ingeniero Juan Carlos II, que nos está haciendo favor de difundir y grabar esta sesión. En esta tercera sesión, el proyecto Human Dissection Model y la utilización de herramientas tecnológicas para la creación de anatomía virtual estará a cargo pues, de un servidor y del doctor Juan Pablo Reyes González, debido a que el doctor Víctor Soto Ulloa, que como ustedes ven al pie de esta imagen, pues aquí agradecemos a la UNAM, a la Facultad de Medicina, al Departamento de Anatomía y al Laboratorio de Neuromorfología el permitirnos participar con ustedes, así como los hospitales en los que se desarrollan en su especialidad, el doctor Juan Pablo Reyes González y el doctor Víctor Soto Ulloa, que en este momento, por razones mismas de su actividad, no nos va a poder acompañar. Pero el doctor Juan Pablo Reyes González se encargará pues de del contenido de la participación del doctor Víctor Soto Ulloa. Vamos a dar una sinopsis con antecedentes históricas y evolutivas en la enseñanza de la anatomía humana, si les parece bien, hasta el uso de las herramientas tecnológicas para crear modelos de anatomía virtual. Haremos mostraremos a ustedes un pequeño video del proyecto y algo de la evolución que ha tenido dicho proyecto, así como en la parte de participación de los doctores Juan Pablo Reyes González y Víctor Soto Ulloa, las herramientas tecnológicas para la creación de anatomía virtual. Como un objetivo general, queremos mostrar el uso y la utilización de tecnologías para el desarrollo de anatomía virtual. Partiendo de lo que significa la formación médica, quirúrgica y el desempeño profesional que han sido, son y seguirán acompañados de la ciencia anatómica humana, planteamos un problema. La anatomía humana es por mucho la asignatura más antigua de cualquier plan de estudios en medicina. Está presente desde la Real y Pontificia, en nuestro país, desde la Real y Pontificia Universidad de México, en 1978 hasta nuestros días. Esta asignatura, a pesar de tener una gran tradición académica, se ha adaptado a las necesidades del conocimiento médico, dictando desde los modelos de ejercicio de la profesión médica que ha acompañado en distintas etapas las orientaciones al modelo educativo médico, pues el francés inicialmente, posteriormente un modelo alemán y el anglosajón, culminando con el norteamericano. A más de 108 años de la fundación de la Universidad Nacional Autónoma de México, es importante evaluar la participación de la anatomía humana y su futuro hacia nuevos modelos de educación anatomomédica con los avances tecnológicos y científicos del siglo XXI. El estudio de la anatomía humana y su método de disección ha tenido distintos significados en diferentes culturas a lo largo de la historia. Ha sido estimulada de modo muy diverso para afrontar lesiones, enfermedades y la muerte misma, así como por curiosidad, la creación de imágenes con fines estéticos, mágicos o religiosos. La naturaleza de la vida humana y sus mecanismos, sin embargo,
por actitudes sociales y religiosas, la provisión de cuerpos para la disección hasta fechas recientes ha sido muy diversa. En Inglaterra, desde el siglo XVIII, después de la última amenaza judicial a los malhechores, que consistía en la disección de sus cuerpos después de la ejecución. Las connotaciones siniestras de la disección gradualmente han ido disminuyendo y se ha establecido un riguroso marco legal para la donación filantrópica de cuerpos en diversas escuelas de medicina. En nuestra facultad ya existe el programa de donación altruista de cadáveres con fines de innovación, de enseñanza o bien de investigación. Relatar la tendencia de la enseñanza en la anatomía humana en la Facultad de Medicina de la UNAM, plantea una pregunta, una hipótesis. ¿Cuál ha de ser la anatomía que nuestros estudiantes y futuros médicos requieren para este siglo? Si hacemos un análisis comparativo entre el viejo mundo y el nuevo mundo de manera muy sinóptica, hablando desde las etapas prehistóricas, Hipocrática, Herófido de Calcedonia, Erasístrato, Galeno, Mondino de Lucci, hasta llegar al padre renacentista de la anatomía, Andrés Vesalio, a través de su obra De Humanis Corporis Fabrica, en 1543. El Nuevo Mundo, en 1521 a 1524, se funda el Hospital de la Concepción de Nuestra Señora, actual Hospital de Jesús. Hoy día, el Hospital Real de Naturales data del 18 de marzo de 1553. Ya no sé la distancia. Los médicos españoles que llegaron a las tierras americanas se caracterizaron por la práctica de una medicina medieval que conservaba algunos de los principios hipocráticos, cosa que se transmitió a quienes se formaban como médicos pues en esa época en nuestro país. ¿Cómo ayudar a la naturaleza junto con las nuevas técnicas aportadas por los árabes? Pero aún así, la medicina española se encontraba en un nivel inferior al resto de Europa. Esta fue la metodología que usamos para esta concentración de datos y queremos analizar las tendencias histórica y prospectiva del proceso educativo en la anatomía humana. El principio de la medicina en América se encaminó a buscar hechos e ideas desde la vida en la humanidad, el descubrimiento de América, el cambio conceptual en la estructura del universo, el asombro español al encontrar civilizaciones ignoradas pero florecientes con cultura y con conocimientos médicos y terapéuticos, crearon civilizaciones en México y en Perú y otras con muchos elementos médicos y terapéuticos, lo que influyó en ambos continentes a un florecimiento científico y botánico en beneficio de la humanidad. Innumerables elementos que América ofreció a Europa, algunos ejemplos son el maíz, la patata, la piña, el tomate, la vainilla, el cacao, el cacahuate, etc. 1000 frutas que enriquecieron la dieta europea, especias para sazonar alimentos y también medicamentos. El guayaco, la ipecacuana, la coca, la quina, el barbasco, la zarzaparrilla, el curare, el mate y el tabaco fueron utilizados en algunos procedimientos terapéuticos. Tan estimado como lo son ahora, por ejemplo, los antibióticos. En el siglo XVI inicia la medicina en América. En Santo Domingo, México, y en el Perú, el Hospital de Jesús, primero en América en 1524, como ya se había señalado, y en 1552, el libro Libellus Medicinalibus Herbis de Juan Badiano y Juan de la Cruz, pues connotan y evidencian y documentan un estudio, un análisis y una ilustración de las distintas herbolarias médicas aplicadas. La primera cátedra de medicina en México se efectuó en 1580 y la primera obra médica, Opera Medicinalia, del autor Francisco Bravo, en 1570. En 1551 se graduó en Perú el primer médico de las Américas. En Virginia, Estados Unidos, atrajo a médicos competentes de Europa, lo mismo que a Nueva Inglaterra. Al médico se le pagaba con frecuencia con maíz, con tabaco y con diversos objetos. La enseñanza y la práctica de la medicina en general siguió los patrones de la práctica española, particularmente en la Universidad de Salamanca.
en 1621 se funda la Real y Pontificia Universidad de México y la cátedra incluyendo la cátedra de anatomía y cirugía. En 1646 surgen estatutos universitarios, las construcciones palafoxianas que incluían como obligatoria las disecciones sobre el cadáver. El 8 de octubre de 1646, en el Hospital de Naturales, el cadáver de un ajusticiado, la primera disección de la cual se tiene reporte, y el preceptor y maestro y cirujano, Juan de Correa, fue quien la realizó. Además, en 1647 escribió la primera historia clínica sobre un caso de hematuria fatal. Desde luego, en el Hospital de Naturales se atendía a la población indígena y en el de Jesús, principalmente a los españoles. La introducción de modelos curriculares, algunos son de sus siguientes antecedentes y factores. El antecedente directo de la actual Facultad de Medicina de la UNAM es el establecimiento de las ciencias médicas en 1833 por el vicepresidente de la República Mexicana, don Valentín Gómez Farías, en cumplimiento de la ley del 23 de octubre de 1833, la cual ordena la supresión de la universidad, que se cierra temporalmente, y la sustituye la Dirección General de Instrucción Pública. Vean ustedes que el 23 de octubre, que acaba de pasar, se celebró el día conmemorativo al médico en nuestro país. El modelo en el aprendizaje a seguir era enseñanza y ejercicio de la profesión médica francesa, un modelo productivo del desarrollo de los conocimientos de anatomía, fisiología y antecesor de la medicina científica, así como la distribución de las cátedras y los programas educativos en el establecimiento de ciencias médicas, se pensaron siguiendo los ideales franceses. El modelo clínico francés del siglo XIX tiene como características este paradigma anatomoclínico, uno de sus pilares en donde la observación clínica era rigurosa y sin duda el factor más importante para elaborar el diagnóstico, objetivo principal de buscar la anatomía alterada o dañada. La anamnesis y la exploración física que forman el gold estándar o el manual o el procedimiento, el protocolo universal que en la historia clínica maneja el médico, todo lo que se pregunta, así como lo que observa mediante sus sentidos, en el médico del siglo XIX buscaba el signo físico a través de la observación, la auscultación, la percusión y la palpación. Se hicieron bastante rigurosas, bastante amplias en el campo de la exploración física, en el cuerpo del paciente y sin más armas que los sentidos agudizados. De ellos dependía y sus conocimientos sobre la propia anatomía humana. Observes esta imagen, un médico y el modelo clínico francés. Nótese, todavía no existía el estetoscopio, se escuchaba directamente los ruidos respiratorios, directamente con el pabellón auricular del médico y todos atentos a la explicación de esto. La anatomía humana que se enseñó en el establecimiento de las ciencias médicas se conceptualizaba como la aproximación al estudio del espacio corporal desde la visión del método anatomoclínico y requería para lograrlo de una anatomía descriptiva, es decir, dividir al cuerpo por sus sistemas, complementada por la disección anatómica, es decir, la anatomía topográfica, disecando plano a plano de la superficie a la profundidad. Con el paso del tiempo, como consecuencia de la unión entre la cirugía y la medicina, fue requerida además de estas cátedras la de anatomía topográfica ya integrada dentro del currículo. Para estas cátedras fueron designados profesores como el primer profesor titular de anatomía, doctor Guillermo Chaine, y el prosector, doctor Salvador Rendón, quien al poco tiempo renunció, ocupando la cátedra el célebre doctor de origen suizo, doctor Haeckel, y el doctor José María Barceló y Villagrán, respectivamente. Así, los médicos que egresaban eran preparados para la observación racional del paciente, capacitados para elaborar una imagen del estado anatómico del paciente, buscando el signo clínico desde la evidencia física corporal. En este viaje de exploración de la anatomía humana, eran guiados en las cátedras por libros de anatomía impregnados de esta visión francesa, de anatomía descriptiva, topográfica, traducciones de los libros Galos, Testit, Rubier y Latayer fueron utilizados ampliamente en nuestro país
cuyos preceptos médicos se complementaban con cultura clásica y fundamental. Aquí hay algunos ejemplos de estos libros. Así es que los estudiantes de medicina en México iniciaron un modelo de exploración científica que los llevaría a transitar desde la integración anatomoclínica, fisiopatológica, hacia el diagnóstico etiológico y las transformaciones que de forma sucesiva se realizaron durante el siglo XIX. En 1833, como ya mencionábamos, el establecimiento de las ciencias médicas, además inicia un peregrinaje de la ubicación de la Escuela de Medicina por las razones antes explicadas, el cual no solamente afectó de manera general a las cátedras y alumnos, este evento dañó seriamente la enseñanza de la anatomía y desde luego de la disección, la cual desde el inicio contaba con prácticas de disección, las cuales requerían por su naturaleza misma un local apropiado, las que fueron seriamente afectadas por los traslados a realizarse durante prácticamente 20 años. El 7 de junio de 1854, la escuela peregrina llegó a su final de su camino. Se establece en el exconvento de la Santa Inquisición, San Ildefonso, lo que hoy conocemos como Palacio de la Medicina, y reivindicando así la historia del edificio de la Santa Inquisición. Vean ustedes una imagen a la izquierda con los 3 pisos que fueron agregados precisamente para tener una sala de disección apropiada con estas planchas de mármol de Carrara. Actualmente esta es la imagen que presenta el Palacio de Medicina, este edificio chato y sus pasillos característicos, así como pues esas esquinas que llaman la atención arquitectónicamente. Al finalizar el siglo XIX, la Escuela Nacional de Medicina, testigo de los cambios en el paradigma médico, se reformó el plan de estudios. Entonces, en el primer año encontramos la anatomía como descriptiva con prácticas de disección, así como anatomía general. En el segundo año, la anatomía se estudia desde la aproximación topográfica, también con prácticas de disección. El centenario universitario médico y anatómico humano, el 22 de septiembre de 1910, se inaugura la Universidad Nacional de México, iniciativa encabezada por el maestro Justo Sierra. En ese momento la Escuela Nacional de Medicina se incorpora a la vida universitaria. El modelo de aprendizaje tiene evolución. A mediados del siglo XIX fue Alemania la que tomó la hegemonía, convirtiéndose en el escenario central de la patología celular, de la fisiopatología y de la etiopatología, transformando el modelo para resolver problemas de salud tanto individual como colectiva. A partir del modelo de atención clínica alemán de Rudolf Virchow, donde vemos su imagen, y ese paradigma educativo en transformación hace que la medicina mexicana en 1910 se encontró transformando su atención desde ese modelo francés hacia el modelo alemán, donde se considera al profesor investigador al aula como la extensión del laboratorio, donde los médicos y científicos deben tener dedicación exclusiva a la enseñanza y a la investigación de calidad. Hospital General de México en 1905. Miren ustedes la evolución de esas imágenes históricas, abierto en 1905. La medicina del siglo XX utiliza el conocimiento científico, lo procesa, lo transforma en conocimiento médico. Así el conocimiento físico sobre los rayos X a partir de 1895 por Roentgen se convirtió en los equipos de toma de radiografías para transformar en la anatomía en el vivo. Aquí tenemos la placa original de su reporte. El avance de las ciencias permite que las herramientas para atender a los pacientes se extendieron más allá de los recursos sensoriales del médico, y el desarrollo de la tecnología se pone a su servicio y se complementa con el desarrollo de los laboratorios de servicios clínicos, como se muestra en estas imágenes. El modelo educativo anglosajón en la medicina del siglo XX propone un modelo de atención que pretende desplazar el antiguo modelo francés, el cual mantuvo su presencia en la medicina mexicana durante todo el porfiriato. El Hospital General, inaugurado en México en 1905, nos demuestra que el modelo alemán de atención de salud, ya que se construye a semejanza del hospital de Rudolf Virchow en Berlín. La imagen del médico maestro investigador auxiliado de los laboratorios clínicos aparece en este hospital, pabellones, unidades, laboratorios, actualización tecnológica y desarrollos de trabajos de investigación. En cuanto a la enseñanza, la medicina se establece como un eje de la metodología científica, reestructurando
los planes de estudio de la ahora Escuela de Medicina, se desarrolla la investigación y se busca la renovación tecnológica. El objetivo es la correlación entre ciencia clínica y tecnología. El modelo de educación inglesa norteamericana, después de la Primera Guerra Mundial, Europa vivió una época de grandes avances tecnológicos en medicina. Se inicia una importante migración de médicos europeos a los Estados Unidos de Norteamérica, llevando la experiencia de su trabajo en hospitales. Ahí tenemos la clínica Mayo actual, una imagen de esta clínica. El ejercicio de la medicina inicia una época caracterizada por un desarrollo de recursos tecnológicos para realizar el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes. El invento del electrocardiógrafo, la tomografía, el electroencefalógrafo, la endoscopía del tubo digestivo, la transfusión sanguínea, instrumentos para explorar el ojo y el oído. En Estados Unidos de Norteamérica se inicia una reforma educativa en las universidades, primero en las escuelas de medicina como producto del informe Flexner, publicado en 1910, y se promueve el desarrollo de un modelo de enseñanza y ejercicio de la medicina centrada en la especialidad, es decir, una subdivisión de la medicina interna o de la medicina general para concentrarse en la especialidad. Un modelo muy exitoso durante el siglo XX. Ahí tenemos parte de la época, imágenes correspondientes. La enseñanza de la anatomía acompaña esta visión clínica para que la atención del paciente, que fracciona el cuerpo, los médicos que se especializan en un sistema, en un aparato, aparecen en las aulas, en las escuelas de medicina, de anatomía sistemática que divide al cuerpo humano en aparatos y sistemas para después iniciar su estudio desde el esqueleto, músculos, ligamentos, vasos sanguíneos, linfáticos, describiendo su forma, sus relaciones, su localización, su estructura, su vascularización, su inervación y, por supuesto, su función. La universidad que alcanza su autonomía el 11 de julio de 1929, la enseñanza de la anatomía se realizaba en varias aproximaciones. La cátedra de anatomía seguía siendo descriptiva y se complementaba con la cátedra de disección, anatomía topográfica, curso de teoría y prácticas de disección. Hasta el año 1931, la cátedra de anatomía era atendida por un solo maestro, pero el creciente número de alumnos obligó a la designación de otro catedrático, el doctor Darío Fernández, que lo sucede. El doctor Fernando Quiroz Gutiérrez, desde 1911, ingresa al Hospital Militar de Instrucción, obtiene el grado de teniente aspirante. En el mismo año obtiene el cargo de ayudante alumno de anatomía y después, los siguientes 53 años, el cargo de prosector, profesor y jefe del Departamento de Anatomía. Aquí tenemos parte de su evolución, un tratado de anatomía humana en 3 tomos, que hasta la fecha se sigue publicando y en muchas ocasiones distribuyendo a escuelas de medicina en Hispano-Latinoamérica. La Escuela de Medicina, hacia el año de 1933, se renueva, se moderniza, enriquece sus modelos de enseñanza, equipa sus laboratorios, inician los cursos de posgrado. La vida académica se fortalece investigando y publicando en revistas especiales. Aquí tenemos de nueva cuenta el anfiteatro en ese Palacio de Medicina, que hoy ya no existe, solo quedan algunas planchas que están ubicadas en el 5º piso, en un aula especial del 5º piso del edificio B de nuestra actual facultad. Aquí tienen al doctor Gasca en su primer año de estudios disecando un cadáver, que actualmente es el cronista de la Facultad de Medicina. El último viaje para la Facultad de Medicina habría de realizarse el 17 de marzo de 1956 para ocupar su lugar en la nueva y flamante ciudad universitaria, 1956. Vean ustedes esta imagen histórica. Los profesores de anatomía de la Facultad de Medicina, algunos hemos sido testigos del crecimiento explosivo de la matrícula en medicina durante la década de los 70, de la etapa de normalización en la década de los 80 y 90 y del proceso de feminización que actualmente vivimos de la formación y el ejercicio de la medicina desde los años 90. Aquí tenemos algunos profesores, el doctor Gregorio Benítez Padilla, que fue mi profesor en el primer año de anatomía humana. Aquí lo tenemos en una clase de neuroanatomía, vean la formación reticular, la explicaba de manera magistral, vean la complejidad del sistema nervioso y lo hacía no solamente anatómica y funcionalmente, sino también con muchos aspectos clínicos que permitieron una integración. Aquí tenemos al maestro ya en años recientes, el maestro ya falleció, acompañado con el doctor Reyes Telles.
con un servidor, aquí el maestro. El Museo de Anatomía está dedicado a su nombre por más de 50 años, casi 60 años, ininterrumpidos. Y hay un busto en bronce, y aquí está el busto de Vesalio, del maestro Gregorio Benítez Padilla. Este era el museo acervo de anatomía antes de las remodelaciones últimas de los últimos años, y algunos de los libros más recientes, como es el libro de Corpus del doctor Salvador de Lara y Galindo, acompañado con el doctor Rogelio Fuentes Santoyo, de Editorial Trillas, en 3 tomos. Y la anatomía integral con la doctora Patricia Herrera, el doctor Tomás Barrientos Fortes, Rogelio Fuentes Santoyo y el doctor Mario Alba Rodríguez, libro relativamente reciente en nuestro país. Al finalizar este siglo, si bien nos maravillamos al enfrentarnos del gran cambio en la forma de vivir frente al proceso de globalización, la revolución tecnológica, el inmenso avance de las comunicaciones, los adelantos en la tecnología médica, los nuevos métodos de diagnóstico, de la telemedicina, de la telecirugía, también nos preocupa la deshumanización del ejercicio de la medicina. No existen en un tiempo tan corto tantos y tan variados y profundos cambios en el ejercicio clínico. Una medicina altamente científica, con un mayor desarrollo del diagnóstico por imágenes, los rayos X, las tomografías computarizadas, los estudios de medicina nuclear, las imágenes por resonancia magnética, las ecografías, las técnicas quirúrgicas, la endoscopía, la laparoscopía, la microcirugía, la neurocirugía, la cirugía cardiovascular. Aquí tenemos, bueno, el jefe actual de la unidad del tomógrafo por conexión de positrones en nuestra facultad, que tuve el privilegio de ser su profesor en su posgrado de maestría en física médica. Y por acá tenemos a otro doctor que utiliza el método Kirlian para hacer mamografías en el sureste de México, en los estados del sureste, para hacer un diagnóstico precoz del CA de mama a través de una metodología termográfica que es muy interesante. Y algunos de los equipos que se usan en la actualidad. Así es que esta fue la secuencia que utilizamos en cuanto a fases para este análisis, algunas de las referencias que utilizamos en este estudio, y los invitamos a consultar en Herrera Vázquez Ismael, neuromorfologiablogspot.com, a 100 años de enseñanza en anatomía en una conferencia más amplia que esta sinopsis, y el HDM, Human Dissection Model, un artículo en Medigraphic, en la UNAM, a 100 años de enseñanza de la anatomía en la UNAM, y quisiera compartir con ustedes el siguiente video. Espero que se escuche adecuadamente. Proyecto Human Dissection Models. Roma, año 162 después de Cristo. Debido a que la disección de cadáveres estaba prohibida por la ley, todo lo que sabíamos de la anatomía humana era basado en las transposiciones comparativas de disecciones en animales llevadas a cabo por anatomistas como Galeno. Universidad de Padua, Italia, 1514 después de Cristo. Andrés Vesalio publica su obra De Human y Corporis Fabrica, basado en innumerables disecciones de cuerpos humanos, permitiendo el desarrollo de la medicina como la conocemos hoy en día. UNAM, Ciudad de México, 2015. Proyecto HDM, innovando en el futuro de la educación médica. Disecciones realizadas bajo los más altos estándares académicos. Cientos de fotografías en diversos ángulos y tecnología increíblemente básica a bajo costo. HDM lo transforma en modelos anatómicos tridimensionales de alta calidad. Un modelo profesional como este tiene en promedio 1.200 caras. Los modelos con definición 4K de HDM tienen hasta 1.200.000 caras, pero esto es solo el inicio. Modelos en 3D Anaglifo, anatomía humana como nunca antes la habías visto. Sensor de movimientos. Controla los modelos con un simple movimiento de tu mano. Realidad virtual. Una inmersión total al mundo de la anatomía. Al alcance de un solo clic, como si realmente estuvieras frente a una disección. Realidad aumentada.
La anatomía humana cada vez más cerca de ti. Modelos anatómicos virtuales dentro del mundo real en tiempo real. www.proyectohdm.com. Ingresa todo nuestro contenido gratuitamente. Modelos 3D a partir de disecciones reales, nuevas formas de estudio, nuevos aprendizajes, nuevas experiencias. La anatomía es en 3 dimensiones. ¿Por qué aprenderla con imágenes bidimensionales? Textos anatómicos que complementan cada serie de modelos. Todo lo que un estudiante necesita. Cientos de modelos, miles de aprendizajes. Al alcance de todos. Diseñados para cualquier nivel académico. Disponible en 8 idiomas. Narraciones profesionales, podcasts descargables, investigaciones. Cada modelo cuenta con descripciones morfológicas y clínicas de cada una de las estructuras que lo componen. La plataforma se adapta a cualquier dispositivo. Muy bien. Dejo de compartir la pantalla y le agradezco al doctor Juan Pablo Reyes González, un colaborador excepcional en este proyecto, que ustedes lo van a escuchar. Agradezco que también realice la explicación por parte del doctor Víctor Soto Ulloa. Gracias, Juan Pablo, por favor. Muchas gracias, doctor, por la palabra y al igual que lo hemos comentado al inicio, pues agradezco mucho por la invitación a esta sesión. Voy a compartir la pantalla. Perfecto. Entonces vamos a empezar con esta segunda parte de la charla, en donde si bien comentábamos al inicio que vamos a hablar de las tecnologías para el desarrollo de una anatomía virtual, quise enfocarme en un punto tal vez muy interesante para darle un mayor auge a esta charla, que es sobre una tecnología especial que es inteligencia artificial, aplicable en este punto a anatomía radiológica, pero que puede ser abarcable a anatomía patológica o incluso anatomía sobre sección real o otras áreas, compartiendo un poco de la experiencia y siendo un pequeño taller también hacia el final de esta parte de la charla para que ustedes sean capaces de poder crear sistemas de inteligencia artificial directamente. Entonces, durante esta charla, primeramente hablaremos de conceptos generales como el concepto de una neurona de inteligencia artificial, una red neuronal de inteligencia artificial, después cómo se compone una red neuronal convolucional, que son aquellas redes neuronales con énfasis hacia el análisis y procesamiento de imágenes, y después haremos este taller que ya comentaba para que ustedes vean que en realidad no es tan complejo crear inteligencia artificial, incluso con enfoque hacia el diagnóstico médico. Entonces, primeramente, ¿cuál es la parte de enfoque o la importancia de la inteligencia artificial en el mundo médico? Primeramente, si nos hablamos de la tasa de crecimiento anual compuesta, que es con la cual se calcula las tasas de crecimiento de cualquier área a nivel global, vemos que en el área de inteligencia artificial se pronostica que desde 2019 hasta el 2027 tengamos un crecimiento anual en este campo de 45%, lo cual es gigantesco comparado con otros sectores, en donde el principal crecimiento se establece hacia Norteamérica, pero también otras áreas tienen una importancia pues muy acelerada. En si nos vamos a la parte de adquisición por las imágenes, justamente en esta parte de aquí, vamos a ver que gran parte se está centrando en el análisis de rayos X, y esto es porque, como lo vamos a ver más fácil, más adelante, pues es la modalidad de adquisición con la cual se puede crear de manera más sencilla, entre comillas, inteligencia artificial, a diferencia de otras áreas como tomografía, resonancia, ultrasonido, en donde dependemos de factores externos como el hecho de que sea el ultrasonido parado dependiente o formatos más complejos como formato DAI, como hablando de tomografía o de resonancia. Si nos vamos a la parte de soluciones, vemos que la mayor parte se está centrando en la creación de herramientas y tecnologías que nos permitan crear sistemas de inteligencia artificial más que propiamente crear esos servicios, y justamente es el valor agregado. Hoy por hoy la tendencia global es darnos esas herramientas para que nosotros la creemos, y entonces después en algunos años tal vez esta área de servicios sea mucho mayor y los servicios que veamos ofertados día a día en el área de inteligencia artificial para medicina sean cada vez mayores.
Y si nos vamos a la parte conceptual, directamente, cómo un sistema de inteligencia artificial entiende lo que está pasando a su alrededor, o hablando desde la parte médica radiológica, cómo entiende un estudio y lo interpreta como normal o anormal, donde tenemos múltiples consideraciones. Y les dejo este ejemplo que me gusta mucho para empezar esta charla, en donde les pido que si a ustedes les dicen que hagan la señal con la mano de un teléfono, tal vez aquellas generaciones de mayor edad hagan lo que la primera imagen, ¿no? Hagan esta imagen con los dedos como un teléfono, pues digamos, más antiguo, a diferencia de si se lo pedimos a un niño, en donde la hará con la palma, porque los celulares que conocen, o los teléfonos más bien que conocen, son celulares de pantalla plana. Entonces, al final del día tenemos conceptualizaciones diferentes de un mismo enfoque o una misma definición, y esto es lo que va haciendo tan difícil el crear la inteligencia artificial, que tiene que adaptarse no solamente a hacer un diagnóstico correcto hablando del ámbito médico, sino también adaptarse a las situaciones actuales y cómo se le presentan las imágenes y las grandes variabilidades que puede esto tener. De tal manera que tenemos el problema primero a resolver. El error médico siempre ha estado presente en nuestras vidas y no es de extrañarse que sea 2013 sea la tercera causa de muerte médica, al menos en Estados Unidos, que afortunadamente hacia el año 2020 ha disminuido hacia el quinto lugar. Sin embargo, pues sigue estando presente y entonces buscamos cuáles sean los métodos efectivos para disminuir ese error médico que al final pues puede salvar muchas vidas indirectamente de alguna otra patología. Y por el otro lado tenemos una posible solución y tenemos en cuenta tres conceptos. Por un lado, inteligencia artificial, que si nos vamos al mínimo desglose se podría definir como enseñar a un sistema a hacer cosas inteligentes. Después de ahí viene el machine learning, que es cómo enseñar a ese sistema a hacer cosas inteligentes y que además se aprenda de la experiencia que va cada vez obteniendo. Y después tenemos natural language, que es enseñar a un sistema a hacer cosas inteligentes, pero también que aprenda a comunicarse efectivamente con los seres humanos. Y entonces cuando logremos todas esas en conjunto, pues aparentemente desarrollaremos una inteligencia artificial adecuada. Este es solo un mapa general que también me gusta poner, porque la inteligencia artificial abarca muchísimas cosas, desde robótica, natural language para clasificación, traducción, análisis predictivo, análisis profundos, análisis de texto, etc. Sin embargo, el día de hoy nos vamos a entrar en una parte muy pequeña de lo que es inteligencia artificial, que es el reconocimiento de imagen, y entre comillas pequeñas, porque sigue siendo un área muy grande, muy compleja, en donde hay involucrados pues una gran cantidad de empresas, universidades, etcétera, en un área pues de creciente, ¿no? O más bien que ha ido creciendo pues masivamente en las últimas décadas. Y para ir entendiendo un poco de cómo funciona todo esto, hablemos de una neurona. La mayor parte, si no es que todos los sistemas de inteligencia artificial tratan de cierta manera de simular un sistema biológico inteligente, ¿no? Y es por eso que les llamamos neuronas a los sistemas mínimos que nos ayudan a procesar esa información y a darnos un resultado. Entonces, si nos vamos a lo que es una neurona en un sistema de inteligencia artificial, veremos que no es más que una función, en donde tenemos diversos valores de entrada, que aquí están en estos esquemas ejemplificados con la letra X, que van a entrar a esa función para que sean procesados y obtengamos un resultado o un valor de Y, con el cual de cierta manera pues vamos a poder hacer cierto grado de predicciones, que es lo que buscamos en la mayor parte de estos sistemas. Pero para poder hacer la determinación o el procesamiento de ese valor, lo que utilizamos de manera convencional es una suma ponderada, en donde vean cómo tenemos los valores de X, como los habíamos comentado anteriormente, pero hemos agregado estos valores que son W, y esos nos permiten darle una mayor importancia a cada uno de esos valores. Con esa suma ponderada, entonces nosotros podemos dar una representación final o un valor matemático final sobre el resultado que nosotros vamos a estar buscando. Para que lo entendamos más fácil, hemos hecho estos ejercicios. Entonces, imaginemos que queremos graficar por un lado o queremos detectar cómo se comporta el número de cuartos que se pueden estar en renta o el número de departamentos que pueden estar en renta en una zona específica en función del precio y el número de cuartos y cómo estas dos variables se pueden estar interrelacionando entre sí. De tal manera que podemos esperar que a mayor número de cuartos, pues también el precio tenga a aumentar, ¿no? Y esto hablamos al final del día de un modelo de regresión lineal y esto nos va a permitir hacer predicciones. De tal manera que si nosotros establecemos un valor específico para el número de cuartos, por ejemplo, establecemos 4 cuartos, pues con eso y de acuerdo
al comportamiento de esa área, de acuerdo a las funciones ingresadas, pues nosotros vamos a poder estimar cuál va a ser el precio de ese departamento que podamos estar teniendo. Sin embargo, si recordamos estas gráficas, hablando un poco a nivel más básico, recordemos que en estas funciones tenemos el valor de W, que el valor de W puede establecer, o más bien establece el nivel de corte, es decir, donde justamente esta línea roja en nuestro modelo de regresión lineal va a cortar sobre el eje de las 10. Y por otro lado tenemos el valor de W1X, que habla de la inclinación, es decir, esta gráfica, que tanto, o esta línea más bien, que tanto se va a estar inclinando hacia arriba o hacia abajo. Y eso al final son valores que nosotros vamos a poder estar ingresando para controlar la manera en que se grafica y con ello, pues el valor que podemos estar obteniendo de resultados. De esta manera, pues queda mucho más específica, ¿no? Por un lado, tenemos nuestros valores que estamos ingresando a nuestra neurona, estamos dando nuestra suma ponderada con diversos valores que le estamos dando de importancia y eso nos va a permitir obtener una gráfica de un modelo de regresión lineal, que esta gráfica pues nos va a permitir establecer un valor final para el punto que nosotros queramos especificar. De tal manera que siguiendo nuestro ejemplo, por ejemplo, podríamos decir que X1 es el número de cuartos y X2 va a ser el precio que estamos teniendo. Y Y podría ser el número de cuartos que nosotros, o el precio que nosotros queremos predecir para un número de cuartos establecido. Y aquí podemos agregar otro valor que lo vamos a entender un poco mejor más adelante, que es el bias o el bias, que al final de cuentas es un umbral. Y esto nos va a permitir dividir la gráfica en dos puntos, a través del cual un valor va a ser positivo o va a ser negativo de acuerdo justamente a ese valor que nosotros establezcamos y para fines pues, de programación y computacionales va a ser mucho más viable. Entonces sigamos con otro ejemplo para hacer esta situación mucho más sencilla. Aquí pues buscamos vamos a tener dos variables de ingreso. Imaginemos que nosotros queremos pasar a un buen viernes, entonces para pasar a un buen viernes necesitamos estudiar anatomía con un sistema de realidad virtual y por el otro lado necesitamos acompañarlo con hechos. Si tenemos esas dos variables positivamente, pues entonces nuestro viernes va a ser un gran viernes o un viernes fabuloso, ¿no? Una noche épica como se los he puesto aquí. De tal manera que nuestro primer valor es si tenemos realidad aumentada o realidad virtual. Si la tenemos, entonces vamos a tener un valor positivo de 1 de acuerdo a nuestro umbral que hemos comentado en las diapositivas anteriores. Si no lo tenemos, pues entonces tendríamos un valor de 0. Lo mismo que con los nachos. Si juntamos estas dos situaciones, entonces tendremos un valor de resultado de una noche épica. Si alguno de los dos no es positivo, entonces se graficaría como un 0 y tendríamos una noche que no está siendo épica. Entonces, si esto lo llevamos a la parte gráfica, seguimos teniendo nuestra neurona, como ya lo habíamos comentado, y establecemos un valor del umbral, que esto nos permite determinar un valor positivo de 0 o de 1, de acuerdo a justamente como lo comentábamos anteriormente, de acuerdo a ese bias o ese umbral que nosotros estamos o hemos establecido. Y eso nos va a permitir graficar nuestra función de acuerdo a los ejemplos que hemos dado anteriormente. Aquí creo que queda un poco más claro, de acuerdo a las diversas opciones. Por ejemplo, aquí tenemos negativamente el área de realidad virtual y los nachos negativamente, entonces nuestro objetivo pues no va a ser positivo. Al contrario, aquí tenemos uno positivo, en esta parte aquí abajo donde solo tenemos uno positivo, pero nuestro target final sigue siendo no exitoso. A diferencia de nuestra última opción, en donde tenemos la parte de realidad virtual y los nachos positivamente, y tenemos un target que está siendo positivo. Entonces, todos esos valores nosotros los vamos a poder ingresando numéricamente a nuestra neurona para que nuestra neurona nos vaya graficando y nos dé un valor que pueda resultar siendo positivo para todas las variables que nosotros estamos buscando y de esta manera buscar una predicción. También lo podemos hacer con diversos números como incluso valores negativos, como lo podemos hacer o lo podemos estar viendo en esta gráfica estableciendo un valor negativo para el bias o para el nivel del umbral. Entonces, si se fijan o si volvemos a graficar este ejemplo, pues tendríamos justamente nuestras tres zonas en donde no estamos teniendo una noche épica o un resultado favorable como lo estamos buscando y una área que sí. De tal manera que nosotros podemos establecer una línea o una gráfica que nos permita dividir esas dos zonas. Y esa es una función que nosotros en inteligencia artificial le llamamos AND.
Sin embargo, la situación a veces se vuelve mucho más compleja y para problemas que están siendo cada vez más complejos, podemos sumar alguna otra neurona para que haga un procesamiento mutuo. Y esto nos va a permitir desarrollar o dividir problemas más complejos, como por ejemplo aquí en donde tenemos las áreas negativas hacia los extremos, pero también tenemos dos áreas positivas y en donde con una sola línea no la podríamos estar dividiendo. Entonces lo que hacemos es agregar una neurona nueva que añada una nueva gráfica y que esto nos permita dividir adecuadamente aquellos valores que son positivos de los valores que sean negativos o que no sean los que nosotros estamos buscando. Y esta función la llamamos función show. Entonces, como pueden ver, para problemas que se vuelven cada vez más complejos, podemos estar agregando cada vez más capas neuronales e incluso poder hacer que estas se vayan relacionando entre sí y que los resultados de una neurona pasen a la siguiente neurona para al final de cuentas tener un resultado que sea cada vez más sencillo. De tal manera que podemos tener capas de entrada, capas ocultas e incluso capas de salida. Entonces regresemos a nuestro modelo. Recordemos aquí en donde como que en X1 dábamos la parte de realidad virtual, en X2 dábamos la parte de los nachos, si eran positivos o no, establecíamos un nivel de corte o de umbral a través de nuestro bias y eso nos permitía predecir si nuestra noche iba a ser épica o no iba a ser épica en función de las dos variables ingresadas. Pero ¿qué pasa si lo vamos complicando mucho más? Entonces imaginemos que además de lo anterior, necesitamos saber si vamos a tener un buen resultado en nuestro examen del próximo lunes. Entonces eso vamos a añadir una tercera función, que es si tenemos o no tenemos un adecuado estudio o si estábamos motivados para el examen y si además de eso pues realizamos un estudio adecuado. Y entonces la segunda pregunta sería si tenemos una adecuada motivación para el examen. Entonces aquí estamos añadiendo una segunda función en donde están intercalándose todas esas variables que habíamos dado anteriormente. Entonces, de esta manera podemos tener dos neuronas, una que nos responda si vamos a tener un viernes entretenido positivamente o negativamente, y otra si vamos a tener una adecuada motivación para el examen igual de manera positiva o negativa, y que pase por una segunda capa en donde estos dos resultados anteriormente nos diga si el resultado del examen va a ser aprobatorio o va a ser negativo, generando de esta manera una predicción de acuerdo a nuestra red neuronal que ya estamos construyendo. Esa función de ir añadiendo cada vez más cantidad de neuronas es lo que nosotros llamamos deep learning o aprendizaje profundo, porque de manera profunda estamos añadiendo cada vez más neuronas para resolver una predicción o un problema que se vuelve cada vez más complejo. Sin embargo, aquí la pregunta matemática obligada es que si nosotros vamos a estar o si nosotros vamos añadiendo estas neuronas, que al final del día son modelos de regresión lineal y establecemos que todos esos comportamientos van a hacerse de una manera lineal completamente, nos enfocamos a este problema matemático, que es que la suma de todas esas funciones o de una función lineal, de múltiples funciones lineales, al final del día es solamente una función lineal más. Entonces, todo ese modelo, por más complejo que parezca, pues se reduce a una sola o a la función de una sola neurona. Y ese es uno de los primeros problemas a los cuales se enfrentó el mundo de la inteligencia artificial, para lo cual se creó la función de activación. Y lo que buscábamos es que esa gráfica final no fuera lineal, sino que tuviera diferentes formas que nos permitiera resolver problemas cada vez más complejos, que ahorita vamos a poner algunos ejemplos. Entonces, justo como aquí, lo que buscábamos es que nuestra neurona no tuviera justamente esa línea de regresión lineal, sino tuviera diferentes formas que nos permitiera justo eso, resolver problemas que cada vez se van haciendo más complejos independientemente del número de variables que nosotros asignáramos. Y por ejemplo, la función más fácil para representar esto es la función escalonada, en donde a través de diversas funciones matemáticas lo que le pedimos al sistema es que los valores que se acercan al cero pues tengan una función completamente plana. Después los valores que se acercan al 1, en vez de quedar intermedios, pues se vayan completamente hacia el 1. Y esa interrupción completamente brusca de los valores de 0 a 1 hace un escalón que nos permite llamarle función escalonada. Al igual que esta, tenemos algunas otras funciones, como la función sigmoide, donde no es más que los valores que tienden hacia 0 se van a juntar hacia el 0, a diferencia de los valores que tienden hacia el 1, dando justamente esa función sigmoide, o la función tangente hiperbólica, en donde no solamente toma en cuenta valores de 0, sino incluso nos vamos a valores de -1,
o la unidad rectificadora lineal, o también llamada ReLU, que muchos de los que han leído algún artículo de radiología de inteligencia artificial se utiliza bastante, y que no es más que esta parte. Los valores que tienden hacia el 0 se marcan de manera lineal, y los valores que tienden hacia el 1 se mantienen como una ascendente o como una línea ascendente. Pero esto, ¿cómo nos sirve? ¿Cómo lo podemos representar gráficamente? Imaginemos en este ejemplo, estamos en una batalla y tenemos personas o un ejército que es bueno, que está de nuestro lado en la parte central, y un ejército que es malo, que está en la parte periférica. Y necesitamos desarrollar un sistema de inteligencia artificial que detecte cuáles son los buenos y cuáles son los malos para poderles ayudar. Si nosotros lo graficamos o lo ponemos en una gráfica, pues quedaría de esta manera, al igual como lo vemos en el dibujo. Entonces, si nos regresamos a la parte haciendo un breve paréntesis en esta parte, a las funciones que ya hemos visto anteriormente, recuerden cuando les comentaba al inicio que veíamos la neurona, cómo tenemos valores hacia positivo o hacia negativo, y que justamente esa línea, que es al final de cuentas la línea de nuestra neurona, nos permitía dividirla. Entonces, esto nos va a permitir dividir los valores positivos de los valores negativos de un lado. Y si esta misma imagen la graficamos en un 3D, pues entonces estamos viendo cómo ya estamos aplicando una función, justamente esta función escalonada que veíamos anteriormente, ¿no? Que no es más que esto, pero visto de manera tridimensional. Y de esa misma forma lo podemos aplicar con la función sigmoide, con la función tangente o la función ReLU para verlo en un mapa tridimensional. Entonces, si nosotros ponemos nuestra primera capa de neuronas, podemos poner diferentes funciones, pero además estas gráficas las podemos orientar en diferentes sentidos para que no sean todas de la misma manera, y de esta manera no sean iguales, sino sean más bien complementarias. Entonces vean cómo aquí cada una de estas neuronas corresponde a cada una de estas gráficas, pero que han sido orientadas de manera completamente diferentes. Y que después, por un conjunto de neuronas, pues podemos justamente unir todas esas gráficas en un solo mapa tridimensional. Y ahora entonces le hemos puesto todo el mismo color en el centro, y vean cómo adquiere pues una forma un poco extraña. Pero si nos vamos ahora a nuestra parte de nuestro modelo que les comentaba inicialmente en nuestro ejemplo, vemos que justamente esa forma que nosotros le hemos dado a las ondas permite justamente ese abombamiento central. De tal manera que si nosotros establecemos un plano de corte o un umbral, como ya lo veíamos anteriormente, podemos hacer que el modelo haga una diferencia entre los valores que quedan por encima a los valores que quedan por debajo. Y si esto lo aplicamos a nuestro modelo anterior, eso nos permitiría diferenciar la zona que está central de la zona que está periférica. Y de esta manera podemos desarrollar un modelo o una red neuronal que nos permita diferenciar esa zona central de la periférica, y que ahora, a modelo de entenderlo adecuadamente, lo hacemos con esta pelea, pero que podrían ser las células malignas de las células malignas, o podría ser la parte histológica que está afectada en un corte, o podría ser la detección de en una radiografía de tórax, y entonces todo esto va cobrando cada vez mayor sentido. Y todo esto, bueno, si no me quieren creer, como siempre se pide en la medicina, no crean lo que les dicen, sino también investiguen. Les recomiendo esta página que es Playground de TensorFlow. Aquí les pongo el link, que es gratuita, donde pueden entrar y justamente pueden ustedes ir añadiendo neuronas, ir añadiendo las funciones que ustedes pueden estar teniendo, e incluso los datasets iniciales. Y justamente aquí está la ejemplificación que yo les daba anteriormente, y que justamente aquí pueden ir jugando, añadiendo, quitando neuronas para ver cuáles son sus modelos finales de todo lo que hemos estado hablando. Entonces, nuevamente recordemos nuestra neurona: valores de entrada, al final una suma ponderada, en donde tenemos una gráfica central con un valor ascendente cada vez más en este modelo de regresión lineal, pero del cual podemos aplicar funciones para que no sea un simple modelo de regresión lineal y nos permita resolver problemas más complejos, para finalmente tener una predicción o un valor de ello. Sin embargo, hasta este momento, aunque no crean, la inteligencia artificial se estancó muchísimo hasta llegar a este artículo que cambió completamente la vida, por Rummel Har, uno de los profesores, o más bien de los representantes en inteligencia artificial, que cambió toda la forma de ver las cosas. Y si vean anteriormente, todo este proceso iba completamente hacia adelante, pero yo les he dicho anteriormente que un modelo pues tiene que aprender las experiencias. Entonces este modelo no podía regresar y aprender, solamente iba hacia el frente. Y lo que hizo este artículo es que justamente nos enseñó un concepto que se llama propagación hacia atrás, o back propagation. Entonces,
Esto quiere decir que, por ejemplo, hagamos este sencillo también ejemplo para entenderlo. Por un lado tenemos el cultivo, tenemos un cultivo de café. Ese cultivo, una vez realizado, se va hacia la fábrica. Después, a través de un sistema de transporte, se envía a donde nosotros lo queremos recoger para que tengamos una taza de café, y esa taza de café pues nos haya permitido estar despiertos para poder ingresar hoy a la sesión virtual. Y sin embargo, cualquier falla en todo este proceso pues nos llevaría a un error final. Y detectar en qué parte del proceso está la falla también es parte de un sistema de inteligencia artificial. Entonces, backpropagation lo que nos dice es que nos podemos ir no solamente hacia adelante, sino podemos ir hacia atrás. Y al igual que como inicialmente le asignábamos un valor de importancia a cada una de nuestras variables, entonces ahora le podemos asignar un valor de importancia, pero para obtener un error a cada una de nuestras variables. Y eso es lo que permite que nuestra neurona o que nuestro algoritmo pueda estar aprendiendo de la experiencia, y es a lo que nosotros llamamos machine learning. De tal manera que aquí podemos decir si el café o el grano del café está mal hecho o está con una leche que no nos interesa, entonces tiene un cierto grado de error, pero a lo mejor es más importante si falla algo en el envío, porque ahí ni siquiera llegaría el café. Y entonces, asignándoles valores de importancia, vamos a poder determinar y hacer que el algoritmo vaya mejorando. De tal manera que pues hacemos algo como esto, ¿no? El algoritmo ahora va hacia atrás y va asignando valores de importancia de acuerdo a la importancia, digamos, que va teniendo cada una de estas variables. Ahora ya entendemos lo que es backpropagation, ya sabemos lo que es una red neuronal y ya sabemos cómo funciona una neurona. Entonces, ahora entendemos cómo funciona un sistema de red neuronal convolucional, que es lo que nos permite determinar qué es lo que estamos viendo en una imagen y que son usados para reconocimiento facial o cualquier otro sistema parecido. Entonces, aquí tenemos el rostro de una mujer. ¿Cómo sabemos que es una mujer o cómo podemos incluso identificarla? Por rasgos de los ojos, la boca, la nariz, pero además eso lo podemos descomponer en características, por ejemplo, el color de los ojos, que a su vez lo podemos descomponer en características más específicas de la imagen. Y eso en términos generales es lo que hace una red neuronal convolucional. Primeramente hay que descomponer una imagen que nosotros tengamos en píxeles cada vez más pequeños, que estas imágenes o estos píxeles puedan ser llevados a una red neuronal para su análisis. Sin embargo, esto es muy general y hablemos un poco más específico. Primeramente, para que una red lo pueda procesar de una manera más específica, se crearon los kernels, o también llamados filtros. Entonces un filtro es, digamos, vamos a hacer un super zoom a la imagen, y ya que llegamos a la parte de píxeles, vamos a aplicar un filtro. Cada filtro es una matriz de 3x3, aunque puede ser de 6x6, de 9x9, pero típicamente es de 3x3. Entonces cada uno de estos cuadritos se le va a asignar un valor matemático que nosotros vamos a estar definidos, es decir, un filtro que nosotros aplicamos, ya sabemos cuál es el valor a cada uno de esos cuadritos que nosotros vamos a poder estar asignando. Ese valor se va a multiplicar por la escala de color que está teniendo ese píxel en característico, de tal manera que eso nos va a dar una sumatoria matemática que nos va a permitir reducir esa matriz a un solo cuadrito de acuerdo al resultado que estamos teniendo de toda nuestra operación matemática. De tal manera que si nosotros reducimos, por ejemplo, la imagen que yo les he puesto al inicio de la presentación a un kernel en específico, lo veríamos así. Se pixelea porque estamos reduciendo el tamaño de la imagen. Pero también vean cómo al aplicar diferentes tipos de kernel con diferentes tipos de valores o filtros, también podemos destacar ciertas cualidades de la imagen. Y justo eso es lo que buscamos hacer con los kernel. Por ejemplo, vean cómo aquí tenemos el mismo filtro. Y si nosotros tenemos un input o justamente un área de píxel en donde está todo en color gris, entonces el output o el resultado final va a ser un cuadrito negro o un píxel negro. Pero si nosotros tenemos una diferencia que da de blanco hacia negro, y que justamente eso nos está hablando de que nuestra imagen está justamente en un borde, entonces el resultado va a ser blanco. Y por ejemplo, este filtro en específico es un filtro que cuando lo aplicamos nos permite diferenciar adecuadamente hasta dónde llega una imagen o dónde están los bordes de esa imagen, y que destaca ciertas características propias de la misma imagen que permiten a la red neuronal procesarlo de manera más adecuadamente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En la primera capa convolucional tenemos nuestra imagen de entrada, que además vean cómo es de 200 píxeles por 200 píxeles, y donde tenemos 3 mapas de color claramente, y después lo pasamos por una gran cantidad de filtros, o una gran cantidad de kernels. Cada uno de ellos
va a resaltar una característica específica. Estos kernels van de 7 píxeles por 7 píxeles y aplicamos 16 filtros. De tal manera que al pasar esas imágenes por todos esos filtros, ahora lo que tenemos son mapas de carácter, cada uno destacando ciertas características propias de la imagen, que igual siguen siendo de 200 píxeles por 200 píxeles, pero ahora tenemos 16 mapas. Si se fijan hasta aquí, de cierta manera lo hicimos más complejo. Pero no importa, porque después podemos agregar una segunda capa convolucional. Yo les decía que los kernels no solamente nos sirven para destacar alguna característica propia de la imagen, sino también nos sirve para reducir el tamaño de la imagen. Entonces aquí tenemos nuestros filtros y los mapas de carácter, todos los que ya habíamos hablado anteriormente. Ahora lo que hacemos es aplicar nuevamente los kernels y reducirlo. De esta manera nos da imágenes que ahora ya son de 5 por 5 píxeles, o sea, muchísimo más pequeños que los datos anteriores, y eso nos va a permitir procesarlos por nuestra red neuronal de una manera mucho más efectiva. Si se fijan, lo que hemos hecho es esto. Teníamos una imagen con pocas capas y cada vez la vamos reduciendo de tamaño, pero vamos aumentando nuestras capas. Y este procesamiento es lo que le llamamos una red neuronal convolucional, que esta data finalmente la vamos a poder enviar a una red neuronal con un poco de lo que habíamos hablado anteriormente para que pueda ser predicho si en esa imagen estaba una cara o si no estaba una cara, o si era un hombre o si era una mujer. De tal manera como lo vemos, por ejemplo, en esta área. Aquí, este es un artículo muy interesante que resume gran parte de todo lo que hemos dicho, en donde buscaban ingresar radiografías y que estas radiografías de miembros pélvicos, al final, la inteligencia artificial nos pudiera calcular el eje de sustentación, ¿no? Entonces, el eje mecánico, perdón. Entonces, si se ven, primero pasa por una red neuronal convolucional, como la habíamos visto, después por un ReLU, por un filtro que también ya habíamos explicado, para finalmente tener un resultado. Y entonces ahora ese esquema que parece tan complejo, pues en realidad no lo es tanto. Ahora hablemos de cómo se compone un sistema o cómo crear un sistema de inteligencia artificial y qué son las características que tenemos que tener en cuenta. Primero, la base de datos. Comentar aquí que un sistema de inteligencia artificial va a ser tan bueno como lo sea su base de datos. Entonces, claro, entre más grande sea, pues va a ser mucho mejor, aunque claro, también el tiempo de procesamiento, lo complejo que va a ser el algoritmo, se va haciendo cada vez más, pues más difícil o cada vez más complejo. No hay un mínimo establecido, más bien el mínimo va a depender del algoritmo que ustedes están utilizando y del nivel de procesamiento. Va a haber sistemas que les van a pedir al menos 100 imágenes, al menos 150. Entonces, eso va a depender realmente de lo que vayan a querer hacer. Después hay que definir una clasificación. ¿Cómo queremos clasificar esa base de datos? Por ejemplo, aquí en este ejemplo, radiografías las podemos definir como normales y anormales, y además podemos hacer subsegmentaciones, como en este caso adultos y pediátricos. Después vamos a construir el modelo, que eso pues va a depender de dónde lo vamos a estar procesando. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Y lo importante que quede claro en esta diapositiva es que después tenemos que llevarlo a una validación. Primero entrenamos al modelo, le damos la base de datos, entrenamos al modelo para que pueda ser capaz de predecir lo que nosotros le estamos diciendo. Y después tenemos que hacer un análisis o una verificación estadística. Con una parte que nosotros resguardamos de nuestra base de datos, tenemos que dársela y tenemos que ver qué es lo que nos está arrojando, que de tal manera sería como hacerle un examen al sistema de inteligencia artificial y calificarlo para ver si está siendo adecuado o no está siendo adecuado, si aprendió bien o no aprendió bien. Y hay que tener también algunos datos o algunas recomendaciones. Por ejemplo, está una imagen de la RCNA o de la Sociedad de Radiología Americana sobre el procesamiento de imágenes de COVID para inteligencia artificial, pero que realmente son reproducibles a otras áreas. Primeramente, el hecho de que todas las imágenes que se suban se debe de tener consentimiento firmado personal de cada una de las personas a las que pertenece esa imagen, no solamente incluso a la institución, sino al igual que otra investigación, los pacientes deben de dar su permiso por escrito de la autorización de las imágenes que están recibiendo. Después, justamente, debemos de hacerlo con una de-identificación o con una anonimización de las imágenes. Normalmente los archivos DAE, como cuando se toma una placa, viene en conjunto el nombre del paciente, el ID.
Eso deberíamos de pasarlo por un proceso para eliminar justamente esos datos que permiten la identificación del paciente, y más porque muchas veces los procesamientos, como son o requieren computadoras poderosas, pues normalmente se hacen en la nube, y eso permite que instituciones ajenas a la nuestra pues puedan acceder a esta data. Después debemos asegurar que la transferencia de data sea segura y que quienes entrenan o quienes hayan seleccionado nuestra base de datos pues sean personal experto. Insisto, un sistema de inteligencia artificial va a ser tan bueno como lo sea nuestra base de datos. Y después, claro, hacer cosas que van más allá, como dar acceso, como permitir que la gente utilice el sistema y realmente aportar algo al mundo médico. En nuestra base de datos, ya la comentaba anteriormente, no entre el 100%, alrededor del 90-95% la vamos a usar para entrenar, y del 10 al 5% restante la vamos a resguardar para validar el modelo y qué tan bueno es o no es. Y empezando con la parte del taller, vamos a ir viendo también algunas cosas teóricas, pero desde aquí les sugiero que saquen un cuaderno o algo donde puedan ir apuntando, ya que ponemos información que puede ser muy valiosa para quienes estén interesados en este campo. La primera pregunta sería, ¿necesito solicitar permiso o algo a mis hospitales para poder generar una base de datos gigante si nada más quiero estar probando y ver si sale toda esta situación? Y la respuesta es no. Existen hoy por hoy bases de datos gigantescas como esta página que es de aquí, Kaggle, que realmente tiene bases de datos de muchísimas cosas, entre ellas medicina, y muchos de ellos son bases de datos de patologías específicas que además ya vienen segmentadas y que muchas de ellas incluso validadas por instituciones internacionales. Entonces de aquí pueden entrar y descargarse una base de datos que ya está hecha para poder probar un sistema de inteligencia artificial. Y la siguiente pregunta sería, ¿necesito una supercomputadora para hacer inteligencia artificial? Y la respuesta es no. En realidad existen múltiples sistemas en la nube que podemos contratar o que incluso son gratis a través de donde podemos procesar, y uno de ellos es Google Cloud Platform, ¿no? Aquí declaro no tener ningún conflicto de intereses con ninguna de estas plataformas. Sin embargo, coloqué esta porque me parece que es la más sencilla y de hecho vamos a poner un ejemplo en esta parte. Entonces para esto vamos a ingresar a Google Cloud Platform. Me hubiera gustado enseñarles en vivo, pero creo que por el tiempo decidí ponerlo en esta parte para que sea mucho más rápido en cuanto al tiempo que tenemos. Les pongo la página abajo y entonces ya que descargamos nuestra base de datos desde la página anterior, entramos a Cloud Platform. Necesitamos nada más una cuenta de Google y todo esto, insisto, es gratuito. Después aquí vamos a poner justamente en esta barra de buscar soluciones, vamos a buscar iPlatform. Una vez que la busquemos, vamos a entrar en esta área. La ventaja de Google es que nos da un procesamiento gratuito de hasta 8 horas. Entonces, para un modelo básico debería ser suficiente. Vamos a seleccionar una región, que lo ideal pues es seleccionar una región que esté lo más cerca posible a donde nosotros estamos. Y después vamos a seleccionar aquí en crear un conjunto de datos. Tenemos múltiples opciones que nos permiten hacer para el entrenamiento, como clasificar imágenes, o sea, solo nos dice encontré en esta imagen tal cosa o tal cosa. Clasificación de imágenes múltiples, donde te dice, bueno, encontré, no sé, un nódulo pulmonar, pero también una zona de atelectasia. La detección de objetos, donde te dice, detecté una atelectasia y un nódulo pulmonar, pero además aquí están identificados. O incluso segmentación de imágenes, donde te dice, los identifiqué y además aquí están. Entonces yo le recomiendo para este ejemplo que seleccionen esta área de clasificación de varias etiquetas, que es una de las básicas para este ejemplo y para poder empezar en esta área. Después vamos a subir las imágenes. Vamos a seleccionar, vamos a dar clic sobre la opción sube las imágenes de tu computadora, seleccionamos los archivos y subimos todas. Por ejemplo, aquí he subido una gran cantidad de radiografías del tórax para este ejemplo, ¿no? Bueno, nada más subí 7 para poderlo hacer de manera muy rápida. Y aquí seleccionan si lo quieren ir para entrenamiento o validación. Recuerden que primero tenemos que ir hacia el área de entrenamiento o incluso hay una opción automática. Les recomiendo que pongan la opción completamente automática. Después de eso, lo que les va a aparecer es todas las imágenes que ustedes subieron. Y van a crear las etiquetas. Por ejemplo, pueden hacer un modelo binomial en donde tenemos la parte de normal y la parte de anormal. Y entonces van agregando o pueden ir agregando todos los hallazgos que ustedes quieran. Tiene neumonía, tiene consolidación, tiene neumotórax, etc. Y van a ir seleccionando o clasificando qué tiene cada una de ellos. Las van a guardar y con este botón van a ir avanzando a la siguiente, de tal manera que van a segmentar todas sus imágenes. Después de que lo tengan, van a dar solamente clic en esta área que les va a aparecer en un lateral, que es entrenar un modelo nuevo. Aquí de manera automática se va a definir el dataset, el set de anotaciones que ustedes hicieron y el objetivo que ya hemos establecido anteriormente. Y tienen muchas opciones. De manera automática, esto permite que se entrene completamente en la nube.
esta parte en donde permite que se entren en la nube, pero les permite descargarlo de manera local para hacer cosas más avanzadas o incluso personalizarlo. Les recomiendo que empiecen con la parte de automático. Y después lo van a dejar procesando. Eso va a tardar un par de horas o varias horas hasta que se termine. Y después les va a dar los resultados, algo como esto, que prácticamente incluso con esto podrían ya realizar un trabajo completamente publicado, ya que hay muchos de esta manera. Les va a dar la precisión promedio, la precisión del modelo, la recuperación, que vamos a hablar más adelante de ello, y cuántas imágenes se integraron, y algunas gráficas que también vamos a definir más adelante, pero tal vez en donde nos podemos meter aquí es que les va a dar esta matriz, cuántos normales fueron identificados como normales, y hace una matriz de acuerdo a sus variables que ingresaron, y esto les va a permitir determinar la sensibilidad y especificidad de su modelo, y que, insisto, esto puede ser un artículo publicable en una muy buena revista. Y tenemos dos valores que necesitamos para entender estos conceptos. Por un lado, la precisión, que la definimos como el porcentaje de clasificaciones correctas en nuestro sistema de inteligencia artificial. En otras palabras, de todo lo que hemos clasificado y que se clasificó como positivo, ya sea correcto o incorrecto, cuáles son los verdaderos, ¿no? ¿Cuál es el índice de clasificaciones que se dieron de manera correcta? Y aquí está la precisión. Y por el otro lado ya tenemos el recal o el rellamado, que no es más que valorar la sensibilidad, y es el índice de positivos detectados en el sistema por nuestro clasificador. Es decir, de todos los positivos reales, detectados o no, cuál es el índice de positivos que realmente se están detectando. Y uno es inversamente proporcional a la otra, ¿no? De tal manera que esta gráfica debería de verse pues inversamente proporcional, que aquí pues más o menos se ve. Recuerden que este ejemplo nada más lo hice para poderlos mostrar, pero no está realmente con una base de datos bien establecida. Pero vean cómo al final del día hay artículos como que este es un muy buen artículo publicado en marzo del 2021, y en donde nos valora cuál es la sensibilidad o el área bajo la curva, que no es más de lo que ya estábamos hablando, que son los índices de llamado con los índices de precisión o marcados como sensibilidad y especificidad, y en donde si recordamos la curva ROC, todo lo que se acerca al 100% en teoría es lo mejor, o un valor bajo la curva que se acerca a 1, pues va a ser lo ideal. De aquí tenemos el lector 1, el 2 y el 3, y el sistema de inteligencia artificial marcado con naranja, ¿no? En donde, claro, como muchos de los sistemas de inteligencia artificial, el propio sistema de inteligencia va a ser superior a algunos lectores inexpertos, pero difícilmente supera a los radiólogos más expertos. Y, por ejemplo, les muestro este artículo que debe estar por salir en la revista de Anales de Radiología en los próximos días, que es el modelo automático de caracterización binomial de radiografía de tórax por estas redes neuronales, y que ahora pues ya les suena mucho más viable de cómo podemos estarlo haciendo. Entonces aquí utilizamos 21 variables, desde atelectasias, cardiomegalia, otras cosas que también pueden ustedes utilizar. Utilizamos una base de datos de 20,000 imágenes y todo fue clasificado por radiólogos. Si se fijan, aunque suena muy difícil hacer inteligencia artificial, pues esto lo pueden hacer ustedes si es realmente una gran experiencia. Eso sí, hay que clasificar adecuadamente nuestra base de datos. Por ejemplo, aquí la clasificamos en adultos, en pediátricos. Establecimos bien incluso triples revisiones de nuestra base de datos y calculamos cuál era la asertividad de la base de datos para determinar si el algoritmo era viable o no era viable, estableciendo justo criterios de selección, de inclusión e incluso de exclusión de justamente toda esa base de datos. Y lo que tenemos es algo como esto. Cada una de nuestras radiografías fue categorizada como normal o anormal. Y lo interesante de nuestro algoritmo es que clasificaba tanto radiografías de adulto como radiografías pediátricas. Y este es pues tal vez lo interesante. Se fijan por la parte de radiografías normales de adulto, teníamos un índice de precisión muy bajo, incluso un área bajo la curva que no era tan buena, y eso es porque aquí tenemos una gran cantidad de falsos negativos y una gran cantidad de falsos positivos, a diferencia de la parte de pediatría para detectar radiografías anormales, en donde teníamos un índice de precisión de 0.92 y de 0.94 respectivamente, y era porque teníamos una muy poca cantidad de falsos negativos con áreas bajo la curva pues que se acercaban bastante al 1. Entonces, como ven, en realidad tener resultados que no son extremadamente perfectos siguen siendo buenos, y es parte del entrenamiento de inteligencia artificial que cada vez vayamos mejorando las bases de datos para que el algoritmo pues cada vez vaya aprendiendo, vaya hablando o detectando los errores como lo veíamos anteriormente.
Y estas son nuestras curvas ROC, donde justamente en los valores que les comentaba anteriormente, la curva es perfecta y se acerca al 1 o al 100%, y en los valores que no están haciendo tan adecuado, pues tenemos una curva un poco desastrosa, ¿no? Bueno, no es la peor del mundo, pero no es lo que estábamos buscando. Y ahora, siguiendo otro ejemplo como parte de nuestro taller, vamos a hablar de algo que tal vez les va a interesar, y es tal vez meterse un poquito más a la parte de programación. Y para esto vamos a utilizar un protocolo de YOLO, que es un protocolo público. Lo pueden descargar justamente o buscar o hablar más sobre este protocolo en esta página de GitHub. Y es un protocolo que se llama You Only Look Once, en donde justamente se utiliza en el mundo gigantemente para hablar o para generar sistemas de inteligencia artificial para reconocimiento facial, para reconocimiento de placas de auto, etcétera. Y para esta parte del taller les pido que entren a esta página y descarguen justamente este archivo que yo les he hecho de WeTransfer para que puedan hacer el modelo de inteligencia artificial. Entonces, una vez que descargan justamente lo que viene aquí, van a ejecutar el programa de YOLO y les va a abrir esta página, como lo vemos aquí, o este programita más bien, que es compatible tanto con Windows como con Mac. Entonces aquí lo que van a dar clic es en abrir directorio y van a seleccionar el directorio donde tengan todas sus imágenes. Aquí les ha puesto un directorio de muchas radiografías de tórax. Después, ya que las cargaron todas, van a dar clic en la primera y les va a abrir esto. Entonces, este algoritmo lo que nos va a permitir es no solamente detectar una parte específica en nuestra radiografía o en nuestra imagen, sino también identificar dónde está pasando. Entonces, para hacerlo sencillo, le pedimos al sistema que identificara dónde está el corazón en todas nuestras imágenes. Entonces, lo que tienen que hacer es justamente, ya que lo abrieron, nada más dar clic y arrastrar y seleccionar el área que ustedes quieren identificar. Y después les va a abrir esta pestaña del labeling. Nada más van a tener que ingresar la etiqueta y van a dar clic en OK. Y van a hacer eso para todas las imágenes, justamente. Aquí tienen los botones para ir avanzando la imagen o retrocediendo si quieren modificar algo. Es importante que todas las etiquetas las coloquen con exactamente el mismo nombre para que sea la misma etiqueta. Una vez que hayan terminado todas, que es un trabajo algo arduo, les va a aparecer justamente después de cada imagen un archivo de texto que es justamente la información de esas etiquetas que han generado. Después todo esto lo van a guardar en un archivo zip y aquí también es importante que ese archivo comprimido le pongan el nombre de images.zip y después lo van a comprimir en un archivo zip. Esto para que después lo podamos cargar al sistema de inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, para eso nos vamos a ir a otro sistema que es gratuito, que también está hecho por Google, que es Colab. Colab nos permite procesar sistemas de inteligencia artificial en la nube, igual hasta por 8 horas, de manera completamente gratuita. Entonces, lo que vamos a hacer es que justamente en la carpeta que yo les dije que descargara, van a encontrar este otro archivo. Lo único que van a hacer es tomar ese archivo y arrastrarlo a la página de Colab cuando entren en línea. Entonces, ya que lo arrastraron, les va a abrir algo como esto. Y parece algo complejo, pero en realidad son pasos a seguir muy, muy sencillos. Lo siguiente que tenemos que hacer es irnos a nuestro Google Drive y subir la carpeta en zip que nosotros hemos hecho anteriormente. La vamos a cargar ahí. Es lo único que tenemos que hacer. Luego, vamos a regresar a nuestra parte de Colab, justamente aquí donde estábamos. Y en la parte de hasta arriba, aquí, si se fijan, el primer punto que nos dice es verificar si el GPU está habilitado. Entonces, para hacer eso, lo único que vamos a hacer es que nos vamos a ir en editar, vamos a ir a configuración de cuaderno y aquí vamos a seleccionar GPU y le vamos a dar guardar. Normalmente eso viene por defecto, pero es un paso que me gusta comentar porque nos va a ahorrar algunos problemas en caso de que no estuviera. Después, el siguiente paso es que nos dicen vaya a esta dirección en el navegador. Entonces, solo vamos a dar un clic aquí. Nos va a abrir toda esta parte de Google Drive y le vamos a dar clic en permitir. Este paso lo que nos va a permitir es que el sistema extraiga justamente esa carpeta zip que subimos donde están todas las imágenes. Entonces nos va a generar esto y nos va a dar este código. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí y vamos a dar clic en Enter. Después de eso, prácticamente ya hemos hecho todo. Nos vamos a ir en entorno de ejecución y le vamos a dar en ejecutar todas. Y ya pasamos una de las partes más difíciles. Vamos a empezar a ver un código como este que se está ejecutando con múltiples líneas y que hasta este punto pues parece bastante complejo, pero el algoritmo lo va a hacer solito. Y lo vamos a dejar funcionando por un par de horas. Insisto, el sistema solo llega hasta 8 horas y después se va a parar de manera automática.
Y después, justamente en su Google Drive, donde habían subido sus imágenes, de manera automática les van a aparecer estos archivos. El sistema genera un archivo cada 1000 procesamientos. Entonces, de acuerdo a qué tan grande sea su base de datos, es el número de archivos que va a crear. Pero justamente hasta el final va a crear este que se llama Training Last. Entonces, lo que van a hacer es descargar justamente este archivo, ¿vale? Y después viene una parte a lo mejor un poco difícil porque necesitamos descargar muchos programas en nuestra computadora, si es que no los tenemos. Necesitamos descargar Python, después necesitamos descargar OpenCV, después Visual Studio y después una extensión. Entonces aquí les pongo todos los links desde donde lo pueden descargar. Y para no meterme tanto en esta parte, si tienen alguna duda de cómo descargarlos e instalarlos, aquí les dejo justamente un video de YouTube que los puede llevar paso a paso a cómo descargar toda esta parte. Una vez que ya hemos iniciado, lo que vamos a hacer es que vamos a abrir nuestro Visual Studio y vamos a importar el archivo. Lo que vamos a dar es en File, Importar, y vamos a seleccionar ese archivo que nosotros hemos descargado con anterioridad. Y se va a abrir algo como esto. Aquí lo único que tenemos que hacer es que en esta parte roja tenemos que sustituirla por la carpeta en donde están nuestras imágenes de la parte de validación. Recuerden que el 10% de la base de datos se va a guardar para validación. Entonces, justamente ese 10% que hemos reservado para este punto y para validar que nuestro algoritmo funcione, vamos a copiar la dirección de nuestra carpeta y lo vamos a pegar justamente entre las dos comillas. Y listo, no tenemos que hacer nada más. El siguiente punto es que vamos a dar clic aquí donde dice correr. Y con eso el algoritmo va a funcionar automáticamente y nos va a abrir todas nuestras radiografías y nos va a ir detectando el corazón o la parte que nosotros ayudamos a nuestro algoritmo que pudiera estar entrenando. Este sistema no hace de manera automática el cálculo de la sensibilidad, especificidad, pero bueno, lo podemos ir calculando manualmente de acuerdo a nuestros positivos verdaderos o positivos negativos que vamos a estar teniendo. Y al final, vean que aunque parece algo sencillo, pues esto puede dar auge a un artículo muy bueno como este de 2019, en donde tenían una gran cantidad de archivos de fracturas de muñeca, de sistema PACS, que es donde interpretamos los radiólogos. Después lo que pasaban era lo anonimizaban y lo pasaban a JPG para procesarlo y lo separaban. Radiografías AP, radiografías laterales. Después las cortaban automáticamente, lo que hacían era pues quitar como las partes negras de la placa y que solo se viera pues la parte que les importaba. Después justamente hacían el proceso de anotación con los radiólogos que seleccionaban las cajas de donde estaban las fracturas. Y después justamente crearon los sets, el set de validación y el de entrenamiento. Y después utilizaron un modelo para las radiografías AP y un modelo para las laterales y este fue el resultado. Algo muy parecido a lo que yo les he mostrado anteriormente que podemos estar haciendo y que en este pues mantenía resultados muy buenos, sensibilidades de especialidades que eran bastante altas. De tal manera que los objetivos inteligentes de desarrollar algo como esto, pues es crear, clasificar una base de datos, hacer la capacitación del sistema, hacer el cálculo de estadísticas e incluso crear sistemas y no quedarse solo en la parte de investigación, sino llevarla a la parte en vivo a través de la conexión con web servers, apps, chatbots, para realmente validar. Una cosa es que lo validemos con nuestra base de datos y otra parte, la verdad es que es muy diferente ya cuando estamos en un ambiente real para ver si nuestro sistema se funciona en la realidad. Y la parte financiera en realidad no nos preocuparíamos porque incluso el costo aplicable del análisis de una radiografía puede ser tan económico como $0.0012. Claro, lo complejo es construir el modelo, pero una vez que funcione y que está aplicado, el modelo realmente es muy económico y puede apoyar muchísimo en hospitales o en diversas condiciones. De tal manera que desarrollar un sistema inteligente, hablamos de índices de predictibilidad equiparables, de que el modelo sea reproducible, de que la investigación sea escalable y que aporte nuevas formas de crear inteligencia artificial, claro, sin dejar de lado la seguridad de los datos, y para eso les recomiendo leer las pautas éticas para la inteligencia artificial confiable de la Sociedad Europea de Radiología, que habla de todos estos puntos, ¿no? Desde supervisión hasta mantener la privacidad y el control de los datos. Y bueno, creo que me alargué 5 minutos, una disculpa por eso, pero bueno, aquí les dejo mis datos, mi correo electrónico y mi teléfono, por cualquier duda que hayan tenido sobre el taller, lo puedo aclarar con mucho gusto. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muy bien. Muchas gracias, doctor Juan Pablo Reyes González. Realmente agradecemos mucho la asistencia, la participación y desde luego la comunicación permanente a través del proyecto Human Dissection Model. Como ven,
es un proyecto en evolución que está alcanzando pues lo más novedoso existente a nivel mundial y está realizado en nuestra facultad por egresados realmente de nuestro inicio de este interesante proyecto que nos llevó desde la anatomía, como observamos en la primera parte, hasta esta evolución en un centro hospitalario, ya analizando un servicio de radiología que tiene pues todas estas pautas y que tenemos la dicha de la participación de muchos integrantes dentro del HDM, como uno de los miembros fundadores y director fundamental de este proyecto, Juan Pablo Reyes González, Víctor Soto Ulloa, César Valle Torres, un servidor. Somos algunos de los fundadores de este proyecto, pero actualmente existen muchos participantes en el mundo que están desarrollando cada uno desde su trinchera, desde su espacio, adelantos tan significativos como los que ha mostrado el doctor Reyes González. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a la organización de estos temas o talleres virtuales de la Biblioteca de la Facultad de Medicina. Buenas tardes, noches. Gracias. Gracias, Juan Pablo. Gracias, doctor. Sí. Gracias, Juan Carlos. Muy amable por tu apoyo. Licenciado Javier Díaz, muy amable por la organización de este taller. También al doctor Pablo, su participación, y agradecemos a todos por su participación y los invitamos el próximo martes a la misma hora con el curso ABC de Fuentes de Información para Ciencia Forense, a cargo del doctor Vicente Torres. Muchas gracias y hasta pronto.